Esta noche tenemos el honor de tener como una invitada especial a nuestra precandidata y senadora, Paloma Valencia. Es un gusto tenerla. Senadora Paloma Valencia La Serna nació en Popayán el 19 de enero de 1978. Es abogada y política. Es senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde el 2014. Estudió en la Universidad de los Andes Filosofía y Derecho, Universidad de Nueva York, Maestría en Escritura Creativa, Universidad de los Andes Ciencias Económicas. Es política, abogada, filósofa, escritora, columnista y profesora. Se ha desempeñado profesionalmente en espacios de opinión nacional tales como Periódico El País, Periódico El Espectador, emisora Blue Radio, El Nuevo Siglo y la Universidad de los Andes. Dada su trayectoria como analista y columnista de medios de comunicación en Colombia, mantuvo una postura crítica frente al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ha sido cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este le propuso hacer parte de la lista cerrada en el Senado para las elecciones legislativas del 2014 por el Partido Centro Democrático, ocupando el tercer renglón de dicha lista y siendo designada senadora de la República para el periodo 2014-2018, tomando posesión el 20 de julio del 2014. Paloma, junto al Partido Centro Democrático, se opuso a varias iniciativas lideradas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, como la eliminación de la reelección presidencial, el acto legislativo para la paz y la reducción al 15% del umbral para el plebiscito por la paz. También ha sido opositora del proceso de paz que se adelantó con la guerrilla de las FARC y al manejo de la economía que se desarrolló en la administración anterior del anterior gobierno. Y hoy tenemos a la senadora como precandidata presidencial por el Centro Democrático. Senadora, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros y nos alegra tenerla acá. Un saludo muy cariñoso a todos los que nos están acompañando hoy. Yo creo que pues estamos en un momento muy interesante para el partido, para Colombia, donde se están definiendo los candidatos, donde se están perfilando las aspiraciones políticas. Y creo que es un momento extraordinario porque cuando eso empieza a pasar, tenemos ocasión de pensar mucho qué es lo que queremos los colombianos. Y yo arrancaría haciéndoles una reflexión. Ganar las elecciones es necesario para defender la democracia, pero no es suficiente. Si Colombia, doña Nidia, no logra hacer unos cambios estructurales en el modelo de gobierno, en la inclusión social, nosotros vamos a estar cada 4 años con la amenaza de que nos gane la izquierda. Y entonces yo diría que hoy tenemos un enorme reto, el reto de saber si vamos a ganar las elecciones y para qué las vamos a ganar. Yo ya les he contado en alguna otra vez que yo creo que hoy la agenda para Colombia está muy clara. Hoy Colombia necesita profundizar el sistema económico, que los colombianos tengan realmente derecho a participar en la economía. Y les voy a empezar esta historia con una anécdota que tengo de hoy. Colombia tiene en distribución minorista, estos son bombas de gasolina, Gladys, 87% son ciudadanos que son dueños de una estación de gasolina, máximo 3 estaciones de gasolina. Pero ustedes saben que también están los mayoristas de gasolina, los que tienen, digamos, la marca, ¿cierto? Móvil, Terpel, Primax, bueno, todas las marcas de gasolina. Y han venido ejerciendo, en mi opinión, una competencia desleal y sacando del mercado pequeños participantes, pequeñas bombas de estaciones de gasolina. Hoy me contaba un señor que está desesperado en el Casanare y que ya varios han perdido sus estaciones de servicio porque la competencia se vuelve feroz y cuando usted compite contra su propio mayorista, pues imagínese lo que pasa. Y le contesta la superintendencia que así es la competencia. Y entonces, querido Homero, saludándolo, imagínese
lo que eso significa cuando entre el 2018 y el 2020, antes de la pandemia, salieron del mercado 25.000 tenderos. Antonio, 25.000 tenderos. Te preguntarás por qué se quebraron 25.000 tenderos en el 2018. Porque entraron en Colombia lo que llaman tiendas de superdescuento, que son grupos económicos muy grandes que entraron, hicieron economías de escala, mandaron marcas propias y entonces lograron reducir los precios en un 4%. Y alguno de ustedes, Ana o Antonio o Paola, me dirá, bueno, sí, así es la competencia. Pero Gloria, yo pregunto, ¿y qué va a hacer de Colombia si dejamos que 25.000 familias que antes vivían de un negocio de Dilma terminen sin negocios? Veré, imagínense lo que eso significa. ¿Y qué significa que estemos dejando que se reproduzca lo que pasó en Chile? Emero, yo le estaba hablando de las estaciones de servicio hace un momento. Recapitulemos. Más de 5.700 estaciones de servicios de familias que viven de su estación de servicio, heredada, que llevan varias generaciones en eso, y que hoy estamos dejando que la competencia feroz los quiebre. Abuso de posición dominante para consolidar monopolios. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando se quiebren todas las bombas de gasolina? ¿Que el precio va a seguir siendo bajo? ¿Que la guerra de precios que hacen para que todo el mundo se quiebre se va a mantener? No, no es cierto. Nosotros vamos a tener un país que le va a pasar lo de Chile. Chile tenía un mercado muy parecido al de Colombia, donde el 80-90% de las estaciones de servicio eran de ciudadanos y dejaron que las grandes entraran en una competencia feroz, acabaran con todo. Y entonces, ¿qué terminó pasando? Muy fácil. Simplemente que hoy el 90% de las estaciones de servicio son de los mayoristas y nadie tiene estaciones de servicio. Y eso genera malestar social. Si a mí me preguntan qué le pasó a Chile, que tenía un gran modelo de desarrollo, le faltó cuidar la competencia. Le faltó cuidar que la gente no solamente pueda estar empleada de unas grandes empresas, sino que las empresas pequeñas tengan derecho a surgir, tengan derecho a progresar, no haya esos impedimentos. En los Estados Unidos hay leyes antimonopolio. Ustedes que viven la mayoría ya lo saben. Leyes antimonopolio serias. Uno se acuerda ya casi con nostalgia, ¿no? Porque a veces uno siente que en los Estados Unidos han ido dejando consolidar unos monopolios en redes sociales y en distribución comercial que claman ya por una intervención. Porque cuando uno deja que se consoliden monopolios, pues totea las posibilidades de participación en la economía. Pero uno se acuerda de la historia cuando los Estados Unidos tomó la decisión muy dura de partir Microsoft. Y dijeron, no señor, usted tiene una posición monopólica y aquí está prohibido el monopolio. Usted se parte y tiene la obligación de vender la mitad y queda de la mitad de tamaño. Claro, y eso permitió en muchos sentidos que Apple y que otros ocuparan más lugares en el mercado, se diversificara. Eso es cuidar la competencia. En Colombia tenemos un concepto trasnochado de competencia, donde es dejar que los grandes se coman a los chiquitos. Sandra, en Colombia, 2 grandes cementeras hicieron guerra de precios. Y los precios bajaban y bajaban y bajaban. Y todos los chiquitos se quebraron. Y cuando quedaron solamente 2 con los precios en el piso, los precios volvieron a subir y los colombianos tenemos uno de los precios más altos de cemento en la región. Entonces uno tiene que cuidar la competencia. Y arranco con esto porque si ustedes me dijeran, ganamos la presidencia, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar la competencia en el país. Hay que dejar que este país, que es de microempresarios, salga adelante. Porque este es un país donde hay más de 2,5 millones de microempresas. Este es un país donde la gente, en un 70%, vive en las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo en este país. Y entonces uno tiene que cuidarlas. Y resulta que hoy somos ciegos. Nosotros vemos con este ojo las empresas formales. Y con este ojo dejamos de ver, y si me tocara decirles, somos como así, hay que dar un pedacito de ojo. Porque el 75%
de las MIPYMES de este país están en la informalidad. Nosotros solamente vemos el 25%, que son el 80% de todas las empresas que hay en Colombia. O sea, para que me entiendan por qué tanta estadística a veces, si este es el paquete de todas las empresas de Colombia, el 80% son pequeñas. Y esas son tan solo el 20% del universo de las MIPYMES que tenemos en Colombia. ¿Y qué quiere decir que sean informales? Que no sabemos dónde están, a qué se dedican y que no hay política pública para ellas, Gladys. Porque si tú quisieras hoy decirme, Paloma, hagamos algo para rescatar esas pequeñas empresas que se quebraron en la pandemia, Germán, sorpréndete. No sabemos dónde están, a qué se dedican, cómo llegarles. No hay política pública para ellas. Son totalmente invisibles. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar esas empresas, encontrarlas y lograr sacarlas adelante. Yo creo que nosotros tenemos que pensar realmente en cómo podemos avanzar en que Colombia le permita a los que quieren emprender, emprender bien. Y eso necesita cuidar la competencia, necesita crédito. ¿Cómo logramos el crédito? Hay que quitarle toda la regulación al sistema financiero, o gran parte, para que haya competencia. Miren, el secreto del sistema productivo es la competencia. Competencia bien entendida. Pero en el caso de la banca, lo que nosotros tenemos, doña Nidia, es un oligopolio. Unos bancos que se comportan con un monopolio. Por eso tenemos una de las tasas de intermediación más altas del mundo. Por eso no hay crédito para la gente. ¿Qué necesitamos? Competencia. Abra para que lleguen nuevos bancos a Colombia. Abra para que lleguen cooperativas, fondos de capital de riesgo, fintech, todo lo que haya para que podamos tener realmente una diversidad financiera. Y lo otro que necesitamos, nosotros necesitamos apostarle a la educación, porque la educación es la clave de todo esto. Miren, ¿cómo uno le explica a este país o a alguien que en este país nos importa tan poquito la educación? Tan poquito, Sandra, que el 30% de los niños del sistema público hoy no han vuelto a la presencialidad. ¿Qué tal eso, doña Nidia? Yo me acuesto todos los días pensando en eso, porque yo pienso, no hay derecho que los niños como Amapola, que tienen el privilegio y la bendición de Dios de tener la posibilidad de estar en un colegio privado, pueda ir todos los días a su colegio. ¿Cómo es posible que en este país dejemos que los niños que más necesitan la educación, porque la educación tiene que ser la puerta de la movilidad social, no tengan presencialidad? Cuando ya está claro el impacto sobre las posibilidades de salir adelante. Porque entre menos días de presencialidad, peores pruebas PISA. Colombia estuvo entre los países con más días de presencialidad y con peores resultados en las pruebas PISA. Y vayamos más allá. ¿Qué les parece a ustedes que nosotros dejemos que un sindicato con educación mediocre decida el destino de los ciudadanos que más necesitan la educación? La gente dice, es que FECODE adoctrina. ¿Sabe qué he dicho yo, doña Nidia? Me molesta mucho el adoctrinamiento, pero me molesta infinitamente más la mediocridad en la educación. Si a mí me dijeran, mire, es que FECODE adoctrina, pero ¿qué resultados? Colombia de segundo o de terceros en las pruebas PISA, yo diría, de los que adoctrinen, porque mire, finalmente estos muchachos con ese éxito que están teniendo, pero resulta que 10 en marxismo y 0 en matemáticas, 10 en leninismo y 0 en lectura, 10 en castrismo y 0 en escritura, 10 en chavismo y 0 en todo lo que importa para los desarrollos de la gente. Entonces, ¿qué creo yo? Nosotros necesitamos apostarle a una transformación de la educación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hagamos de la educación una posibilidad real de movilidad social, que le incluyamos temas sobre el emprendimiento, que formemos la gente en el sistema productivo. ¿Qué diferente sería, David, si tú te gradúas de un municipio de Colombia y conoces el sistema productivo de tu municipio? Te genera identidad, has ido a visitar todas las empresas que hay en tu municipio, has entendido qué se hace. Y voy a poner un ejemplo de otra de mis tierras, que es el Tolima. Si tú naces en Espinal, Tolima, tú debes conocer cómo se siembra el arroz, dónde se siembra, quién lo compra, cómo se trilla, cuáles son las posibilidades que hay. Debiéramos tener la investigación, las universidades del Tolima investigando sobre el arroz,
para mejorar la productividad, pero no solamente para eso, para crear nuevos productos, para que podamos pensar en que los emprendimientos de esos jóvenes que quieren emprender, los que hay que enseñarse finanzas, contabilidad, planes de negocios, que tengan la capacidad de montar un proyecto productivo, sepan cómo funciona su sistema productivo, porque lo más seguro es que entonces quieran montar un sistema productivo que quede enlazado, que lo arrastre el sistema productivo. Y si quieren montar otro proyecto totalmente diferente, han tenido la lógica de los negocios en su cabeza, entienden cómo se mueve la economía y no salen con una idea que está llamada de pronto a fracasar. Yo creo que en la educación nosotros tenemos un enorme potencial. Miren, y voy a terminar con esto para que ustedes hagan las preguntas y podamos hablar de lo que les interesa. Pero yo tenía que empezar diciéndoles que yo creo que no es suficiente para defender la democracia colombiana, ganar las elecciones. Nosotros tenemos que ganar las elecciones para hacer algo con Colombia, para poder construir una Colombia de oportunidades, una Colombia que no tenga segregación social en la educación, donde los colombianos podamos tener la cancha nivelada, donde la gente tenga al menos algo que se parezca a igualdad de oportunidades, porque yo creo que eso es lo importante. Nosotros tenemos que darle a los jóvenes colombianos la idea de que en este país sí se puede salir adelante. Un muchacho de un barrio marginal de Colombia hoy mira la calidad de la educación que le han dado, sus posibilidades de llegar a la universidad, sus posibilidades de salir adelante y no ve futuro. Y nosotros tenemos que crearle a esos colombianos futuro. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un país con oportunidades, oportunidades para la pequeña empresa, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para los campesinos, oportunidades para aquel que quiere salir adelante. Y eso es en lo que tenemos que aplicarnos. Y eso no es de decirlo, eso es de tener propuestas concretas para que este país pueda progresar. Y yo creo que en eso es que tenemos que aplicarnos quienes queremos defender la democracia en Colombia. La democracia no es simplemente ganar elecciones. La democracia es usar el poder para que este país le dé un sentido de pertenencia, de importancia a quienes están en este país. No es aceptable, y termino con esto, no es aceptable desde ningún punto de vista que un país de ingreso medio tenga 7,5 millones de colombianos en pobreza extrema. No es aceptable. Y tiene que hacer un propósito de todos nosotros, que en 4 años no quede ni un solo pobre extremo. Colombia, ni un solo pobre extremo en este país. Y ese tiene que ser un propósito. Y lo podemos hacer. Tenemos los recursos y si tomamos la decisión, lo podemos hacer. Y eso es lo que yo quiero convocarnos, a que ganemos las elecciones, pero para convertir en un país que retome el rumbo y que se aleje de una buena vez del precipicio terrible de que cada 4 años esté por ganarnos la izquierda, para derruir todo lo que con dificultad hemos construido. De ese representante de la FARC y le dieron y tenía orden de la Interpol. ¿Y cómo es posible que llegue acá, que llegue a Bogotá y le den libertad? Entonces, yo quiero saber respecto a la justicia, ¿qué pasará? No, mire, yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Uy, sí. Increíble que la impunidad pactada en Colombia termine además sirviendo de blindaje para crímenes atroces cometidos en otros países del mundo. Entonces aquí resulta que pactamos impunidad y para eso sí hay eficiencia en los organismos internacionales. Aquí he visto un profundo desdén de todos esos organismos internacionales en la defensa de la democracia de Venezuela. Pero para salir a defender un terrorista secuestrador, salen corriendo. Eso es que es abominable. Inaudito. No hay otra palabra para decirlo, es Sí. abominable. La campaña fue financiada por Venezuela. ¿Qué se puede hacer ante eso? Lo que tenemos que lograr es que eso se judicialice, porque es la segunda vez que a Petro lo acusan de eso. Lo dijo este señor Diosdado Cabello, y lo dijo ahorita Carvajal, jefe de la inteligencia del régimen. Entonces, porque vamos a creer que todos están mintiendo para perjudicar a Petro,
que fue amigo de Chávez y que fue amigo de crímenes que cometieron en otras partes. Es que los colombianos no podemos tener jurisdicción sobre las decisiones de otros países. ¿Qué tal que a cuenta de que aquí firmaron un acuerdo de impunidad, entonces hay impunidad frente a cualquier justicia? Es una vergüenza. O sea, yo pensé que la política iba a ser dinámica, pero no tan dinámica al interior del partido. Entonces, por ahí escuchamos que la señora Nubia Estela ya no va a ser, sino que va a ser Claudia Bustamante, lo del congresista este que se volteó, ay, ¿cómo es que se llama? Eduardo Rodríguez, que sale de pronto con unos disparos ahí como fuego amigo, diciendo que él votó por el no, pero que si le dicen ahora él hubiera votado por el sí, y tratándonos de que se activó la bodega. Entonces, ¿cuál es la posición suya frente a todo esto? Y usted que está internamente, ¿qué tanto cree usted que nos vaya a afectar esto en cuanto a resultados como partido para el 2022? Esa es mi pregunta concreta. Pues es una pregunta difícil y yo te la contestaría por partes. La primera es normal que en etapa de precandidaturas pues haya divisiones, porque pues cada quien empieza a coger espacio con un precandidato y otro, y pues hay tensiones que yo diría y espero que sean fácilmente superables para que el partido salga fortalecido y podamos trabajar todos unidos. Creo que eso sería fundamental. Creo que los medios de comunicación exageran. Yo no veo a la señora directora saliendo, querida Sandra, no la veo, no creo que vaya a salir. Ella ha hecho un trabajo muy bueno. Claro, hay unos que no la quieren, porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero yo creo que ella ha hecho un gran trabajo y es una mujer que goza del respaldo de la gran mayoría de la bancada. Edward, pues sí, uno no entiende, sale a decir unas cosas y a atacar a María Fernanda y a Nieto de una manera pues desproporcionada, absolutamente inadmisible. Ha sido una etapa dura, Sandra, ha sido una etapa dura para todos. Yo personalmente me siento muy agredida por muchos también y muy desconcertada. Por ejemplo, esa carta de los congresistas diciendo que es que el único que puede llevar las banderas es el doctor Escalibán, a quien yo quiero y admiro, pero que no nos descalifiquen de esa manera, porque ¿cómo va a ser que quienes estamos en esta batalla todos los días, entonces no servimos para nada? Yo creo que hay maneras y hay consideración que uno le debe, no solo a las figuras políticas, sino a los seres humanos que estamos aquí. Pero a mí me parece que, Sandra, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas cosas muy buenas, que nos permiten comunicarnos, nos permiten expresar, implican que no haya causas pequeñas, se rompieron los monopolios de la información, todo extraordinario. Pero a veces también me da la impresión que las redes sociales nos están llevando a un mundo de barras bravas, donde todo el mundo lo que quiere es como ver sangre, ¿no? Que haya enemigos fáciles, que haya soluciones fáciles, que haya como varitas mágicas para solucionar los problemas y que el que no lo solucionó es porque es bobo, es pendejo, es corrupto, es inepto, y solo se puede hablar desde la rabia, desde la indignación, desde sentimientos que en mi opinión no son los mejores que tenemos los seres humanos. Sentimientos muy humanos, sí, pero yo fui criada, tal vez ya por eso uno se empieza a sentir viejo, cuando todos tratábamos de ser mejores personas, donde a uno le decían todos los días, trate de ser mejor, y no ser mejor simplemente, David, en el sentido de más competente, sino ser mejor en un sentido de ser mejor ser humano, ser mejor miembro de una comunidad, ser mejor persona. Y yo creo que eso como que se nos está olvidando. Y como que todo el mundo sale a ver qué cabeza corta, qué brazo corta, qué arranca para poder crecer en redes. Y a mí me parece que eso, pues eso no es positivo. Yo sigo pensando que los seres humanos podemos ser mejores y que tenemos que aspirar a ser mejores y que el mundo es mejor
no desde la rabia y desde la indignación y desde el odio, sino desde el afecto, desde la empatía, desde la comprensión, desde las ganas de construir. Entonces yo diría, Sandra, si el mundo está pasando por un momento difícil, donde pareciera que entre uno más sangre arranque, mejor le va. Pero yo espero que eso pase. Alguien decía por aquí, tal vez, Gloria, o alguien me decía, es que Paloma me gusta oírla porque es muy optimista. Sí, yo soy optimista en pérdida porque yo soy muy humanista. Yo creo en la humanidad y creo que el ser humano tiene infinita potencialidad y yo espero que este sea solamente un tránsito oscuro de mientras logramos volvernos a reconocer como personas. Listo, gracias, senadora. Senadora, usted es candidata o precandidata por el Centro Democrático. El Centro Democrático fue el partido que lideró el no al acuerdo de impunidad entre Santos y la FARC. El Partido Centro Democrático fue el partido que impulsó al actual presidente de la República, cuya bandera era derogar la JEP y modificar los acuerdos. Usted es candidata de ese partido, senadora, el partido que tiene una gran deuda con las personas que acompañamos el no en el plebiscito y que acompañamos y nos la jugamos a fondo por Iván Duque, creyéndole en esas banderas que no ha cumplido. Somos muchos los uribistas que nos sentimos decepcionados porque lo que se prometió en campaña simplemente se olvidó una vez se llegó a la presidencia. Entonces mi pregunta es, usted eventualmente como presidente de Colombia, ¿saldaría esa cuenta, esas promesas incumplidas del partido en esas dos ocasiones? Esa es la primera pregunta y muy ligada a esa primera pregunta, los militares retirados. Hoy los militares están a merced de esa corte política que es la JEP. Usted como presidente, ¿qué haría para solucionar eso? Germán, muchísimas gracias por esa pregunta que me parece muy importante. Y voy a tratar de ser lo más consistente y sincera con ustedes. Yo he sido y quiero ser siempre una política que hable diciéndole a los colombianos exactamente lo que pienso, porque me gusta ser totalmente predecible. Si nosotros ganáramos en primera vuelta, Germán, yo te diría, vayamos por mucho. ¿Qué quiere decir eso? Vayamos a tratar de derogar la JEP, busquemos cárcel para los crímenes de lesa humanidad y definitivamente creemos un mecanismo de juzgamiento justo para los militares. Pero creo que las posibilidades de ganar en primera vuelta son bajas. Y precisamente por eso nosotros aquí tenemos que ser conscientes que vamos a necesitar que el centro esté con nosotros para poderle ganar a Petro. Y eso significa que no podemos ir por todo, que tenemos que lograr un acuerdo donde se reconozca el no, porque yo coincido contigo. Quienes votamos por el no, ganamos y el país tiene una deuda con nosotros. Porque uno no puede ganar 2 elecciones seguidas y que nos digan que lo que nosotros pensamos sobre el acuerdo no importa. Porque la democracia no es así. Y lesiona las instituciones y las posibilidades de estabilidad institucional que nosotros no entendamos que quienes votamos no tenemos derecho a participar. Y entonces creo que nosotros tenemos que ir por unas modificaciones que son irrenunciables. Y entonces aquí te digo, lo mínimo que nosotros tenemos que lograr. Lo mínimo. Lo mínimo. Criminales de lesa humanidad no están en el Congreso. No se puede.
porque criminales de lesa humanidad no pueden estar en el Congreso. Que le regalaron los curules a las FARC, muy bien, pero que se las den a criminales que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. 2, juzgamiento justo para las Fuerzas Armadas. Yo propuse, creé las condiciones en la ley estatutaria de la JEP y posteriormente en el proyecto que radicamos para la sala especial en la JEP para las Fuerzas Armadas, que tenía 2 características, Germán. Magistrados distintos que no podían ser esos, porque he sido tal vez la mayor denunciante del aparato político que es la JEP. Lo hice incluso con fotos de los funcionarios públicos con su perfil. Ustedes recordarán el proceso en esa denuncia tan grave que hicimos sobre la politización de la JEP en el debate de control político que hicimos en la plenaria. Y eso me llevó pues a muchas demandas, pero entre otras las gané todas. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que no se puede aceptar jueces que tienen sesgo para el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. Segundo, no se puede aceptar que los traten como culpables. Esto lo discutí yo en todo el Congreso cuando estaban aprobando los acuerdos de La Habana. Se lo dije al doctor Humberto de la Calle, se lo dije al doctor Cepeda, quienes eran arquitectos y decían, este es un tribunal de culpables. Y dije, no es un tribunal de culpables. Las Fuerzas Armadas llegan allá casi que obligatoriamente. Entonces no pueden tratarlos como si fueran culpables. Eso no puede pasar. Uno no puede suprimir la presunción de inocencia de los hombres de las Fuerzas Armadas, como tampoco puede decirles que la libertad está condicionada a que se declaren culpables. ¿A quién se le ocurre? Eso es absolutamente inaceptable. Y por eso yo radiqué el proyecto de salas especiales ante la JEP. 3, nosotros no podemos aceptar que limiten la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico es el enemigo más grande que tiene este país, porque es de donde sale toda la plata para las violencias ilegales que destruyen nuestro país, y por eso no podemos aceptar las restricciones en la lucha contra el narcotráfico. Y 4, tiene que haber un juzgamiento como lo prometieron de las FARC. ¿Qué significa eso? Ellos se comprometieron con la verdad, que la digan. No puede ser que aquí vengan a decir qué es lo que sale del Estado, los imputen con eso para que ellos declaren exactamente lo que el Estado sabe. No, si usted cuenta todos sus delitos y una vez haya contado todos sus delitos, entonces nosotros miramos qué teníamos y si a usted le faltó algo, le quitamos los beneficios. Esa es la manera como se tiene que hacer y por supuesto obligarlos a cumplir todo lo que se comprometieron. Cuando uno se compromete a la verdad, también es la verdad sobre el narcotráfico, quiénes son los socios, cómo funcionan las rutas. La verdad también es todo lo que hicieron y el reconocimiento individual y no colectivo de los delitos que cometieron. Y por supuesto, si no hay cárcel para los crímenes de lesa humanidad, hay que llevar o sanciones proporcionales, que es lo que dice el Estatuto de Roma. Yo me comprometo personalmente a llevar los expedientes. Senadora, muchas gracias por su honesta respuesta. Solamente quisiera dejarle este pensamiento para que si usted llega a ser presidente lo tenga muy en cuenta en sus, Sí, 4 años de periodo. Esa sala especial para juzgamiento de militares ya existe y está en la Constitución y se llama el Tribunal Superior Militar y la Justicia Penal Militar. Así que no ¿Sabe hay qué es lo que pasa? Que hay un problema jurídico que, digamos, no lo había estudiado yo, pero que lo estudié con las Fuerzas Armadas a propósito de esto. Yo estuve muy metida en tratar de defender a las Fuerzas Armadas durante los acuerdos. De eso podrá dar fe incluso el propio general Mejía, porque en ese momento, pues ellos estaban bastante silenciados. Entonces la que dio muchas de esas peleas fui yo. Incluso en conversaciones privadas hay un problema muy grande y es que cuando hay delitos atroces o delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional puede actuar. Y a ellos les preocupaba que si no había una unidad de juzgamiento, terminaran las Fuerzas Armadas en la Corte Penal Internacional. Entonces, ellos, no, y usted dice no, pero mire Vivanco como si lo viene buscando y lo viene... Esa fue la trampa, ese fue el miedo. No es el miedo porque es que ya tienen los expedientes allá. Y por eso la Corte Penal, yo no sé si usted sabe,
pero el fiscal Montealegre mandó todos los expedientes de generales y de coroneles a la Corte Penal Internacional. Y eso es un hecho. Y digamos, son temas que también he hablado con Vivanco, y tienen toda una orquesta montada para clavar a las Fuerzas Armadas allá. Entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso. Y yo creo que uno puede montar una sala especial con unos jueces que den garantías y que incluya, y eso lo logré incluir yo en esos acuerdos de La Habana, de tanto fregar, que incluyera no solamente el juzgamiento en DIH, sino que tuviera en cuenta los manuales operacionales de las fuerzas, que son un mecanismo de defensa muy importante, y que tuviera todas las consideraciones adicionales de fiscales y jueces especializados en DIH, que eso fue lo que yo también introduje en el Fuero Penal Militar. Cuando lo presentaron nuevamente el ministro Pinzón, él llegó con una versión del fuero donde se excluían ciertos delitos del fuero. Yo le dije, no, mire, ministro, si usted hace eso, sepulta a las Fuerzas Armadas, porque ¿quién califica qué tipo de delito fue? ¿Un homicidio o un homicidio en persona protegida? ¿Fue una tortura o no fue? Entonces, si usted deja que clasifiquen, todos van a terminar allá. Hicimos un fuero penal militar donde lo escribimos a 3 manos, el ministro Pinzón, el presidente Uribe, que incluyó el uso de la fuerza contra grupos organizados, y yo, que incluí que cuando fueran a la justicia ordinaria, si por alguna razón llegaban allá, tenían que ser juzgados con las normas del DIH y por personas que conocieran el DIH y no con el Código Penal, que era lo que nos estaba pasando. Yo en el tema, Germán, realmente lo he estudiado con juicio y sin apresuramiento, y me he asesorado de muchos miembros, incluso de las Fuerzas Armadas, retirados y activos, porque ahí hay unos temas que uno no puede despreciar del litigio estratégico que tiene la izquierda en las cortes internacionales. Muchas gracias por su respuesta, senador. Mis políticos de Colombia, de la derecha, cojan esos 3 documentos: Arte de la Guerra, Foro de Sao Paulo y diferentes combinaciones de lucha. Lo lean, y uno al leer eso sabe cómo contrarrestarlo, ¿ya? Hombre, pues si ellos son muy claros, están en la guerra diplomática, pero nosotros, la derecha, ¿cómo contrarrestamos esa acción? Yo no la veo, me disculpa que lo digan, ¿ya? Hablo como estratega militar. La política de Colombia le falta estrategia. Y así como ellos tienen sus estrategias, nosotros las podemos contrarrestar. Ahora, la invito a que lea y aplique esos 3 elementos para que nuestra democracia siga viviendo. Muchísimas gracias por la información, muy importante, y lo buscaremos. No es una pregunta, es que quiero que nos cuentes un poco sobre ese proyecto, de cómo el proyecto que presentaste, no recuerdo el nombre, de cómo volver a la gente, de llevar a la gente a la formalidad. Esa es la primera. Bueno, súper. Un poco de eso. Y la segunda, con esta crisis que está pasando a nivel mundial con los contenedores, ¿tú cómo ves que le va a afectar a Colombia? Sí, o mejor dicho, ya le está afectando con el incremento de los precios, pero ¿cómo lo ves a largo plazo? Pues David, 2 buenas preguntas. La primera, mi proyecto de la escalera de la formalidad, que tiene mucho que ver con lo que les estaba contando. Parte del problema que tenemos es que, como nadie sabe qué empresas tenemos, pues no les podemos hacer políticas públicas, porque están en la informalidad. ¿Qué es lo que yo sugiero? Los negocios deben nacer con la inscripción en la Cámara de Comercio y empezando a declarar renta con tarifa 0, para que podamos ver si se mantienen en el tiempo y aumentan de utilidades. Y eso va haciendo una escalerita: se mantiene en el tiempo, aumenta de utilidades, se mantiene. Y entonces los 25 trámites que son formales los vamos poniendo a lo largo de la escalera con un concepto, y es que los trámites tienen que ser acordes al tamaño del negocio, para que podamos, digamos, ayudar a que los negocios salgan adelante y no simplemente asfixiarlos cuando van a salir. Es que ser formal en Colombia, David, vale entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que entregar prácticamente la mitad de lo que te has ganado
para poder pagar impuestos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que racionalizar eso. Yo les decía, emprender en Colombia es dificilísimo, y es dificilísimo especialmente por el Estado, que todo el tiempo está viendo cómo no te deja salir adelante. Entonces yo creo que hay que buscar un mecanismo para que eso se pueda corregir, y ese es el proyecto de la escalera de la formalidad, que entre otras me dio concepto negativo el gobierno. Estoy tratando de que me lo quite, porque ya el proyecto estaba listo para ser ley de la República, y uno no entiende cómo muchos de los conceptos, cuando se los conté, los copiaron para la ley de emprendimiento, y ahora cuando los presento yo, ya completos, les parece muy malo lo que uno les está proponiendo. Uno no termina de entender eso. Ojalá el señor ministro de Hacienda reconsidere y me ayude, porque imagínense, proyecto tan importante como ese, que entre otras tiene muy bajo costo fiscal, porque es que ya está el cero costo de esos ítems de Cámara de Comercio e INVIMA a través de la ley de emprendimiento. Entonces no entiendo por qué nos están aplicando esa teoría. Y el segundo tema, la crisis de los contenedores, tiene mucho que ver con el ejercicio que está haciendo China. Porque pues todo lo de los contenedores tiene que ver con una estrategia que uno todavía no tiene identificada, pero que es, digamos, de origen chino. Lo que está pasando en los Estados Unidos, de que las mercancías no lleguen aquí, que ha encarecido todo el mundo y que ha habido un incremento después de la pandemia del más del 400% de los costos de los fletes en eso, pues me parece que habla de un problema estructural, querido David, que es mucho más grave, y es, evidentemente, el mundo va a girar, y va a girar donde la cabeza del mundo van a ser los chinos dentro de muy poco. Creo que eso es ya casi que inevitable. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias políticas de ese giro socio o geográfico político? Pues es muy grave. Primero, pues habla de lo que va a pasar con el Océano Pacífico colombiano y de las posibilidades que va a tener el Pacífico, pero sí me preocupa muchísimo porque es que Rusia y China han sido los aliados de Maduro. Rusia y China han sido los aliados de Castro. Rusia y China han sido los aliados de Irán. Rusia y China han estado, digamos, en el otro lado de lo que uno considera correcto en política internacional. Y yo creo que hay una pregunta muy compleja que yo no podría responder, pero que definitivamente sí tendríamos que estar pensando, porque ¿qué significa esto para el modelo de democracia liberal de Occidente? ¿Qué significa esto para los valores occidentales referentes a la pluralidad, a las mínimas garantías individuales? ¿Qué golpe va a hacer esto para principios liberales en el sentido de los movimientos constitucionalistas del siglo XVII y XVIII europeos, especialmente ingleses? Yo creo que ahí hay una pregunta que nos queda por responder, David, y que todos tenemos que empezar a hacérnosla y ir entendiendo qué va a pasar con el mundo frente a ese. O sea, ¿tú crees que el mundo, como lo dijiste, va a girar y va a encabezar como primera potencia del dominio que está teniendo China? Es que cada vez más estamos cerca de ese giro. Ojalá no se dé, pero uno lo que ve es que para allá vamos. No es nada fácil, y tú sabes que lo que hay con los contenedores es una guerra comercial. Y es un apretado de China frente al comercio internacional, y hay una gráfica que sacó de The Economist que me imagino que todos vieron, que fue brutal, que era la foto de las relaciones comerciales de Latinoamérica hace 20 años y la de ahora. Hace 20 años todos los países tenían mayor comercio. Es que, David, esa gráfica es súper perturbadora. Si no la viste, para que la busques. Todos los países latinoamericanos hace 20 años su mayor socio comercial eran los Estados Unidos. Hoy, en Sudamérica, su mayor socio comercial es China, excepción hecha de Colombia y Ecuador. ¡Wow! Horrible. Esa gráfica lo deja uno frío. Que llegó todas las gorras y todo dice Made in China.
Ah, no, pero David, si eso lo quieres hacer, te contacto directamente con los confeccionistas colombianos que te manden todo hecho en Colombia, que creo que es una iniciativa muy importante. Yo que hago política y no, pues no compro por mayor cosa porque mis campañas siempre son muy baratas, pero camisetas y esas cositas que uno manda a hacer, siempre, así sean más caras, las mando a hacer con confeccionistas colombianos y con tela colombiana en la medida de lo posible. Y ahí estamos tratando de recuperar el algodón en el Tolima y montar una hilandería para ver si logramos integrar el mercado. Y hay que tomar esas decisiones. Tampoco es muchísimo más caro y vale la pena. Claro que sí. Antonio, giro a la derecha. Hola, muy bien, David, Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ya. No, yo estaba reflexionando lo que dijo la senadora ahorita, digamos, previamente, sobre cómo lamentablemente nosotros en la derecha y por la dinámica de las redes sociales, cómo terminamos es lo que tú dices, que fue la palabra que es como descabezando cabezas, a ver cómo crecer números en términos de redes sociales, o bueno, en general. Y uno ve que las reacciones que la hacen también, por decirlo así, entre nosotros mismos. O sea, nos la pasamos tirándonos, pisándonos las mangueras y nos la pasamos dándonos rayos. Por ejemplo, tú una vez en yo hago parte de, ¿te acuerdas del grupo de Jorge de MCD? De ahí con tus palomistas, ahí con Emily y con Jorge Díaz. Qué chévere. En, El palabreadero, sí. con Gloria Álvarez, tú la llevaste, hiciste el live, y fue súper interesante. Me acuerdo que tú diferías en unas posturas, convertías en otras, por ejemplo, ahorita todas las propuestas que tú hiciste, hablaste en términos muchos veces libertarios. Yo me sorprendí, yo por eso, digamos, en los grupos de WhatsApp, cuando yo mandé la invitación, la gente me decía, pero Paloma es zurda. Me decía, sí, pero es que Paloma es izquierda. Pero es que yo, ¿qué le voy a correr a ella? Y yo le decía, pero tú la has oído. Mira que está hablando más de 3 o 4 propuestas libertarias. No, no, a mí no me hables de ello. Y ahí es donde uno ve qué triste cómo la gente, entre nosotros mismos nos pisamos las mangueras, las pymes y el ingreso de la formalización empresarial. El tema, por ejemplo, cuando tú hablas ahorita en la comparación de Chile, de las bombas de gasolina, de que la mejor forma de obtener precios es a través de la competencia. Esos son términos libertarios. Y a mí me alegra, digamos, oír todas estas, digamos, cómo, digamos, en política pública nos estamos unificando hacia esas, digamos, vanguardias, visiones en conjunto, y uno aún así lo va a llevar a los compañeros de uno, a los distintos grupos, la gente tiene mucha resistencia. Y obviamente, pues aquí está Diego Wilmer, cuando nos acompaña otra vez nuevamente en Space. Claro, tenemos que hacer otro. No, yo lo primero que digo es, yo fui libertario cuando estuve en la universidad, totalmente. Pero yo hoy, después de haber visto la pobreza en Colombia, yo sería incapaz de decir que no puede suprimir los subsidios totalmente. Incapaz. Incapaz. Entonces dirán que me volví mamerta. Bueno, que digan que me volví mamerta. Yo no creo que eso sea mamertería. Creo que eso es sensatez. Uno no puede dejar a la gente viviendo en la pobreza y decirle, ah, ¿estás en la pobreza? No, espérate a ver si en 5 años salga el empleo. Y si no hay empleo, mientras tanto, pues, aguanta hambre con tus hijos. ¿No? Cuando uno va y mira la pobreza colombiana y ve a la gente viviendo en las lagunas de oxidación de aguas residuales, si no le duele el corazón, es un animal. En el sentido jocoso, por supuesto que yo jamás seré mamerta, yo tengo muy claras mis ideas, pero esa estigmatización de las barras bravas, que es que si uno no considera que es que los subsidios no se pueden suprimir, entonces uno es mamerto, y que si uno no dice que es que todo el mundo puede ir al Éxito y comprarse un rifle, entonces uno es mamerto, pues hombre, no. Que si yo prohibiría las armas, no, yo no las prohibiría, pero tampoco me parece que sea la solución. Yo no quiero vivir en el lejano oeste, yo quiero un Estado capaz de proveer la seguridad. Y entiendo que cuando hay fallas de seguridad la gente necesite armas, por supuesto que sí, pero yo aspiro que no las necesiten, Antonio. Yo aspiro a que el Estado sea capaz de garantizar la seguridad y que usted no se vea en la obligación de comprar un arma. Yo creo que el Estado tiene que garantizar la seguridad. ¿Que le voy a prohibir comprar armas? No, no le voy a prohibir, pero tampoco creo que debamos venderlas en el Éxito, como en el Walmart, pues para que todo el mundo las compre, tampoco. Que he reevaluado muchas de mis posturas libertarias, sí, muchas otras siguen incólumes. Yo creo en la participación económica y creo en la competencia y no creo en el monopolio. Y creo que quienes defendemos el mercado
queremos un mercado más amplio y mejor. Y eso implica conocer el mercado y saber cómo se puede actuar y no afectar la competencia. Yo no estoy diciendo entonces ahora, pero ese libertarianismo de unos influencers de redes, que lo único que hacen es hablar por redes, es muy bonito y suena muy bien. Y es facilísimo, yo también lo podría contar, pero es muy irresponsable. Porque a mí me parece que invisibiliza las realidades. Claro que yo creo que el crecimiento económico soluciona la pobreza, pero el crecimiento económico soluciona la pobreza en el largo plazo, Antonio. Y la gente vive en el corto plazo. Y tú tienes que tener una visión de largo plazo, pero una solución para quienes sufren en el corto plazo. Que si uno debiera invertir toda la plata en infraestructura y desarrollo económico, ojalá se pudiera, sería lo ideal. Pero cuando tú tienes niños muriéndose de desnutrición, es inmoral, en mi opinión. Entonces usted podría decir, más que Mamerta Paloma es muy cristiana. Sí, yo soy muy cristiana, yo soy criada por las monjas. Yo no puedo ver gente sufriendo y hacerme la pendeja. Así me parezca que en el largo plazo nosotros vamos a solucionar esos problemas. Claro que sí. La única solución para la pobreza es el crecimiento sostenido. Claro que sí. La única solución para la pobreza es el empleo, es la creación de riqueza. Claro que sí. Pero cuando usted tiene gente, 7,5 millones de colombianos, viviendo en pobreza extrema, usted no puede decir que las soluciones son de largo plazo. Usted tiene que hacer soluciones de largo plazo para llegar a lograr un desarrollo económico, pero tiene que darle respuesta ya a ese señor que tiene 3 niñitos y que no están pudiendo comer 3 veces al día. Y si eso le parece a los libertarios que hace que no puedan votar por mí, que no voten por mí. Porque yo, vuelvo y le repito, creo que hay un compromiso que es, primero, que es ser buen ser humano. Y creo que todo lo contrario, ese discurso que es muy fácil y que suena muy bonito y que uno lo entiende y que cuando uno está chiquito le parece lo máximo, tiene unas falencias muy grandes cuando no se pone a pensar que uno podría ser el de los 3 niñitos pasando hambre. Y que es un azar de la vida que uno no sea esa persona. Y si uno fuera esa persona, uno esperaría tener un Estado que le diga, tú me importas, te estoy viendo y no voy a dejar que tus niños pasen hambre. Voy a buscar que tú tengas trabajo, porque eso es lo que queremos. Y voy a buscar que tú tengas cómo salir adelante. Pero mientras te lo consigo y mientras crece la economía para que tú lo tengas, no voy a dejar que tus niños se mueran de hambre. Es, dígale usted, el catolicismo que me cayó encima. Yo creo en el ciudadano libre, Antonio, totalmente. Creo totalmente en el ciudadano libre, pero también creo en que uno tiene que ser fraterno con los ciudadanos y que uno no puede darle la espalda al dolor humano nunca, nunca. Y creo que, por supuesto, las soluciones estructurales están en el crecimiento económico. Sí, solo sí. Y yo muchas veces, de hecho, tengo muchos escritos de mi juventud donde definía la derecha como la priorización del largo plazo sobre el corto plazo y la izquierda como la priorización del corto plazo sobre el largo plazo. Y hoy yo diría, no, la derecha no es solo la priorización del largo plazo. La derecha tiene que ser la ocasión de mirar el largo plazo y de ir mirando los resultados en el corto plazo y ir mirando el ser humano en el corto plazo. Porque una de las razones, que por eso es que uno entiende muy bien la frase de Keynes que dice, en el largo plazo todos estamos muertos. Yo creo que uno tiene que lograr una economía que crezca, pero tiene que darse cuenta de quiénes son los pequeños que sufren para poder tener la visión del largo plazo y apostarle todo al largo plazo, pero ir solucionando los dolores humanos del corto plazo.
Vale, vale, vamos. A ti, Antonio. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Senadora, Gracias. conforta escucharla y de acuerdo en que tenemos que defender la democracia. Una observación sobre lo de Rodrigo Granda. Rodrigo Granda tiene un caso con la justicia del Paraguay por secuestro, tortura y asesinato de Cecilia Cubas. Esa orden está vigente en todo el mundo, la tarjeta roja de Interpol. La impunidad que tienen estos señores con el engañoso proceso de La Habana les funciona en Colombia o cuando están en Cuba o en países ahorita muy graves lo que hizo México, porque México tenía la obligación de hacer efectiva esa orden de captura y no inventarse de que la persona había decidido devolverse voluntariamente. Lo que es más raro es que Rodrigo Granda no estaba en Colombia, sino que estaba con Iván Márquez y con Santrich, y ahora resultó la JEP dándole un permiso desde Colombia para viajar a México. Y llegó a Colombia y no pasó nada. Muy interesante y complicado ese caso. Y hay algo que sucedió hoy, que realmente lo deja uno con los pelos de punta, que el Congreso, que el Senado colombiano aprobó, pasándose por la faja, las atribuciones del presidente de la República en manejo de las relaciones internacionales, prácticamente establecer el restablecimiento de unas relaciones con Venezuela, con Maduro, supremamente grave. Claro que entiendo el presidente dijo que él no aceptaba eso, pero es muy grave que se meta el legislativo en lo que son funciones exactas del ejecutivo. Eso está como un salpicón esa cosa ahí en Colombia y preocupa, senadora. Totalmente de acuerdo, querido Mero. Lo que está pasando en Colombia, en este reino de la impunidad, ayer estaba buscando, y hay que encontrarlo, ojalá ustedes me ayuden a buscar. Yo me acuerdo durante los acuerdos de La Habana, Sergio Jaramillo diciendo que la paz, que el acuerdo de La Habana era solamente el primer paso, que la paz nos iba a costar mucho tiempo construir. Yo durante esos acuerdos hablé mucho de la salvadorización de Colombia, de que íbamos a terminar como El Salvador, donde se hicieron esas negociaciones y lo que hubo fue proliferación de violencias que ahora se llamaban delincuencias comunes. Y muchas veces me respondieron ellos que yo estaba exagerando y que no, y que sí se sabía, y que los estudios mostraban que iba a haber una escalada de violencia, pero que la escalada de violencia iba a ser muy poquita. ¿Y por qué meto esto, Mero? Porque usted me hizo pensar en eso otra vez, y ahora dicen que es que el uribismo es el culpable de toda la violencia que está ocurriendo y que los uribistas somos los responsables. No sé si vieron el trino de un irresponsable secretario que tiene el alcalde de Medellín diciendo eso. Y yo creo que hay que volver a buscar esos audios y esas comunicaciones de Sergio Jaramillo y ellos diciendo que sí, que la violencia se podía incrementar, pero que eso era solo transitorio. Y ahora dicen que es culpa de nosotros, es culpa del Acuerdo de La Habana, es culpa de la impunidad, es culpa del envalentonamiento que deja el discurso de la impunidad, es culpa de haber legalizado el narcotráfico como lo legalizaron, es culpa de haber dejado de combatir las causas de la violencia en Colombia, que no son políticas, que son el narcotráfico y los negocios ilegales. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, y lo que usted dice, lo de Granda, pues es una orden de extradición, es una orden de captura internacional que se la burlan a cuenta de un acuerdo que se firmó en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Las preguntas que quiero hacerle son prácticamente concretas y dirigidas a si usted llega a ser futura presidenta. La primera sería, ¿usted qué opina o cómo comentaría sobre la economía circular? La salud es precario, ¿qué se puede hacer para mejorarlo? A menores de 30 años. ¿Qué pasaría entonces con los que somos mayores que tengan buena nota? Gracias, Paola. Muy buenas preguntas todos. Sobre la economía circular, total apoyo. Yo creo que el reciclaje es fundamental. Colombia tiene unos buenos índices de reciclaje, pero tenemos que ir muchísimo más allá. Y tenemos la fortuna de tener una población recicladora muy importante a la que hay que darle mayor formalidad y mejores ingresos, porque yo creo que ahí hay
una potencialidad muy grande. Entre otras, Colombia está exportando muchísimo reciclaje en metales, en cartones, en cobre. China nos está comprando muchísimo del reciclaje. Entonces yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad y ojalá podamos meter a las empresas colombianas en economía circular, porque eso implica mayor reutilización, que también es fundamental para evitar el desgaste ambiental. Entre otras, aquí una cuña publicitaria. Esta senadora fue la que logró doblar el presupuesto del sector ambiental colombiano, teniendo la iniciativa de que el sector ambiental colombiano participara de las regalías en un punto, pero fui yo la que logró eso y creo que es importante que ustedes lo sepan porque a veces dicen que es que el Centro Democrático no hace nada por el medio ambiente. Y fui yo también la que logró que el 15% del impuesto al carbono fuera a la protección del Amazonio. Y fui yo también la que logró que en las regalías de investigación de ciencia e innovación en tecnología destinadas a la investigación haya un porcentaje específico para la investigación ambiental, porque yo soy una convencida que el mayor reto que tenemos los colombianos hoy en día es la defensa de los ecosistemas estratégicos que tenemos, empezando por el Amazonas, que yo creo que es de fundamental importancia. Sobre la triple atleta campeona, nosotros tenemos que tener unas políticas mejores para el deporte. Y me di cuenta que mucho del orgullo que nosotros tenemos hoy está dado por nuestros deportistas, por nuestros artistas. Y sin embargo, contrasta el poco aporte y el poco soporte que le da la política pública a nuestros deportistas. De manera que yo creo que tenemos que hacer una política mucho más profunda y mucho más cercana. Y hay que entender que ahí hay alternativas y hay ejemplos positivos. En un país donde la gente hoy mira los mafiosos como ejemplo, los delincuentes, las bandas criminales como el modelo de rol que muchos niños colombianos ven como el que pueden seguir, sí que es importante estimular modelos de rol positivos, modelos de rol significativos. Pero hablando otra vez del canibalismo de las redes sociales, qué dolor que me dio el día ese del partido con Brasil. ¿Fue con Brasil o tal vez el anterior? Bueno, no me acuerdo. Uno de los partidos de la Selección Colombia, cómo cogieron a batazos a los deportistas en las redes sociales. Tanto así que puso un tuit cuadrado a propósito del que estaban insultando tanto, que no me acuerdo quién era, ya se me olvidó y no me quiero equivocar. Cuadrado puso un tuit que dijo, no es lo que la gente piense de ti, es lo que Dios piense de ti. Y les digo que me dolió el corazón, porque yo que soy víctima de tanto bullying pensé, hombre, ¿qué le está pasando a este país? Que también le da hasta a los deportistas. Hola, porque les parece que es que no les gustó cómo jugaron un partido. Yo creo que nosotros tenemos que, primero, reivindicar el deporte y el arte como un mecanismo de generar identidad colombiana y de sentirnos orgullosos de dónde somos y de lo que somos capaces de atrás. Pero segundo, hay que rechazar ese lenguaje tan destructivo que se está tomando en las redes sociales. Yo les digo una cosa, yo no es que me haya acostumbrado, yo me acostumbré en el sentido de que sufro todos los días un poquito de todo lo que me insultan. Pero cuando lo vi en los pobres deportistas de la Selección Colombia me indignó mucho y pensé, esto no es de que uno se acostumbre a sufrir, esto es de que entre todos decidamos que no aceptamos que la gente trate mal a los otros colombianos. Y esa tiene que ser una política que nos propongamos todos. Sobre el salario mínimo, qué terrible, porque el salario mínimo colombiano es bajito cuando te lo vas a gastar y es alto cuando te das cuenta que más del 54% de los colombianos vive con menos de un salario mínimo y que quien gana salario mínimo en Colombia no es estrato 1, es estrato 2 y a veces es estrato 3. Qué dolor. Y ahí es, querido Antonio, donde uno dice, ¿dónde están los libertarios? Porque es que cuando uno habla de la pobreza en Colombia, pareciera que no la están viendo. La pobreza en Colombia es dramática. Es gente que está viviendo con 300.000 pesos al mes y que tiene familia con 3 niños y que muchos son madres cabeza de hogar, que son el 40% de los hogares de este país
que ganan 25% menos que un hombre y que tienen que enfrentar un desempleo del 30%. Y uno se pregunta, bueno, y entonces va muy relacionado a tu siguiente pregunta. ¿Por qué hay una política pública que dice que vamos a subsidiar parte del salario de las empresas que contraten jóvenes? Porque están enfrentando una tasa de desempleo sumamente alta. Y es muy grave que un joven se gradúe de la universidad, del colegio, quiera trabajar y no encuentre oportunidades, porque le rompes el alma en dos, porque le da la impresión de que no hay futuro. Y por eso les digo yo, defender la democracia no es ganar las elecciones, es crearle oportunidades a los colombianos, es crear bienestar social para los colombianos. Y entonces dicen, es que Paloma se volvió mamerta porque anda hablando de la pobreza. Yo solo estoy en la política porque creo que la política es capaz de hacerle la vida mejor a la gente. Si no es para eso, no me interesa. No me interesa. Yo estoy en la política porque creo que es el mejor mecanismo para transformarle la vida a la gente, para que la gente colombiana pueda vivir bien, para que no haya pobreza. Si no es para eso, no me interesa, no me interesa. Y se los digo así de francamente. A mí la política me interesa para que Colombia sea un mejor país, y ser un mejor país es un país sin pobreza. Y ser un mejor país es un país con empleo. Y ser un mejor país es un país donde los jóvenes tengan oportunidades. Y ser un mejor país es que los colombianos, al menos todos, puedan ganarse el salario mínimo y no que la mitad viva con menos de un salario mínimo. Y si no es para eso, no veo para qué es. Y entonces yo te diría, ¿por qué tenemos que subsidiar esos salarios? Ahora, las mujeres vamos a subsidiar desde el 10%, porque el desempleo de las mujeres es pavoroso, como las diferencias de salariales, que son del 25%. Por eso el gobierno dijo, y me parece que debió ser del 25%, igualito que el de los jóvenes, porque las mujeres son un grupo poblacional más golpeado que los jóvenes, más golpeado en este país. Entre otras cosas, porque como les decía, entre el 34 y el 40% de los hogares en Colombia son madres cabeza de hogar. Mujeres que no tienen un marido que las ayude, que nadie les pasa un peso y que les toca sacar sus hijitos adelante solas. Entonces yo creo que aquí sí hay un tema muy de fondo. ¿Qué podemos hacer frente a los mayores de 30 años? Una de las cosas que yo he venido pensando, Antonio, y digo Antonio porque me preguntó sobre el tema libertario, yo no creo en los subsidios que vuelvan a la gente esclava, porque para mí el valor más importante, no hay ninguno que me parezca más importante, es la libertad. Y no me gusta que el Estado se meta en decisiones individuales. Y por eso tengo muchas posturas sobre muchos temas que son libertarios, porque para mí lo más importante es la libertad. Pero la libertad es una cuando tú tienes con qué vivir y otra cuando no tienes. La libertad implica un mínimo ingreso para uno poder ser libre. Pero lo segundo, yo creo que cuando nosotros tenemos todos esos subsidios, ¿por qué no pensar, Wilmer, en que los subsidios sean parte constitutiva del salario? ¿Qué quiere decir eso? Que se lo rebajemos al empresario que lo contrate. Tú contratas a una persona que no se quiere salir del CISBEN, no la saques del CISBEN, te lo valgo como aporte de la seguridad social. 2, está recibiendo familias en acción y le da miedo que porque tenga el trabajo se lo vayan a quitar. No, te lo rebajo de tu salario para que le completes el salario mínimo con los 200.000 pesos de auxilio solidario. Yo creo que esa es una manera de integrar el tema del corto plazo con el largo plazo y el crecimiento económico que queremos. Fíjense que uno va llegando a soluciones alternativas que pueden ser interesantes. Integremos los subsidios para que no sean solamente un subsidio para la persona que está en la pobreza, sino que sirva para apalancar empleo más barato a quienes están contratando, que garantice formalidad y que al mismo tiempo garantice bienestar social. Y terminaría diciendo lo siguiente. Yo creo que, miren, el otro día estuve en un barrio que se llama La Mariposa. Es un barrio que queda más o menos en las 170, 180 en Bogotá. Uno lo ve porque está pintado de colores, es muy bonito. Y es un barrio en el que estuve visitando la comunidad. Es una comunidad donde ninguno, oigan esto, ninguno tiene subsidio, porque todos son propietarios de unas casas que les clasifica en un CISBEN más alto y por lo tanto ninguno tiene subsidio. Y me encontré, Jorge, mucha gente que me lloraba
porque no tenían sino una comida al día. Y estoy hablando de viejitos, y estoy hablando de gente que tiene una casa que vale una plata, pero que no tiene con qué vivir, porque eran vendedores ambulantes de tintos o de mecato en la calle, y que simplemente con la pandemia se quedaron sin nada. Y si uno no es capaz de sentir empatía con ese dolor humano, yo creo que uno está perdido. Y yo no estoy diciendo que entonces regalémosle a todo el mundo plata. Estoy diciendo que uno tiene que entender que las soluciones de largo plazo, que son las del crecimiento económico, porque el crecimiento económico se demora en suceder y se demora en derramarse sobre la sociedad, no solucionan los dolores de corto plazo que viven los ciudadanos. Y uno no los puede invisibilizar. Y por eso yo creo que frente al salario mínimo no hay mucho que hacer, porque el salario mínimo, vuelvo y repito, son ciudadanos que están en los estratos 2 y 3. Aquí hay unos pobres que son todavía más pobres y que están un poco desatendidos, y son los que tenemos que atender. Y no estoy diciendo regalándoles todo, pero sí, yo creo que nosotros necesitamos un programa de autoconstrucción, que sea como un plan Marshall a la colombiana. Muchos me lo han oído decir y vuelvo y lo repito. Contratemos con las juntas de acción comunal y con esa ciudadanía que está en desempleo y que está en pobreza para construirles las viviendas, los acueductos, los andenes y las mejoras que se necesitan, porque la gente tiene que tener un mínimo de dignidad, y yo creo que esa es una manera de no regalar las cosas, de vincular a la gente con su trabajo para aportar, pero que la gente tenga un mínimo de respeto y que no haya ningún colombiano que se sienta que el Estado no lo está viendo. Ahora que está en su campaña, y de verdad para nosotros es muy valioso poder tenerla aquí, escucharla y compartirle de nuestras inquietudes. Yo quiero hacer un par de comentarios respecto al tema de la economía y los subsidios y todo, el enfoque hacia las ayudas y los subsidios a personas con menos oportunidades. Lo vemos mucho acá en Estados Unidos, y vemos como muchas personas sacan buen provecho de eso y como muchas personas abusan de ello, y de pronto nunca quieren salir de esa situación, abusando un poco del sistema. Yo creo que fortalecer la economía a la par con la ayuda a personas que de pronto no pueden acceder a tanto, que no pueden beneficiarse de la economía, ayuda un poco más. De fortalecer la economía va a hacer que personas quieran trabajar más, puedan acceder más a bienes y servicios, que una persona que tenga 1 o 2 trabajos va a querer remodelar su casa, va a querer comprar más bienes, va a querer comprar otro carro, va a querer acceder a más bienes materiales que van a mover la economía. No lo dijiste tú, pero de pronto lo interpreté como el partido en primera, no tener el candidato propio para ir a una segunda vuelta. Deja un poco de desesperanza, ¿no? En el caso personal. No, Jorge, pero lo que dije fue lo siguiente. Si nosotros pasamos, suponte, Centro Democrático contra Petro, ¿cierto? Sí. ¿Quién define? No, tenemos que irnos. No. Con el que sea. Suponte que pasamos, claro, pero hagamos el escenario político, porque yo creo que es importante que entiendan lo que estoy diciendo. Si nosotros pasamos contra Petro en la segunda vuelta, ¿a quién hay que conquistar? Claro, pero que ellos nos conquisten a nosotros, porque nosotros estamos fuertes, no nosotros tener que ir a buscarlos a ellos, porque es que Es que volver si a tragarnos pasamos otra a vez la los mismos segunda sapos vuelta, que ya nos tragamos en esta Jorge, presidencia. si nosotros pasamos a la segunda vuelta, el centro va a ver con quién se va. Claro. ¿Se va con Petro o se va con nosotros? Entonces, pero si eso tú ellos como estructura nosotros política. no estamos dispuestos a ceder nada, ¿tú qué crees que les va a decir Petro? Claro, él les va a pintar otro panorama que de pronto al final Entonces no les va a cumplir. nosotros no podemos ser tan bobos de creer, sino, por eso yo dije, esto hay que dividirlo en 2 partes, si uno gana en la primera vuelta o si no. Sí, yo estoy segura de que nosotros vamos a estar en la segunda vuelta. Y por eso yo digo, hay unos mínimos frente a los que no se puede renunciar. Porque yo pienso que aquí tenemos que ser, yo no sé, a veces a mí me parece que a los colombianos les gustan los políticos que les dicen lo que quieren oír más que lo que va a pasar de verdad. No, y eso me gusta que tú lo dices claramente, que eso me gusta que tú lo dices de una manera de lo que tú piensas que puedes hacer.
Claro, Sí, porque yo les podría decir aquí lo que todos quisiéramos oír. Yo Claro, también. Vamos a tumbar los claro. acuerdos de La Habana. Y ustedes quedan felices y dicen, Paloma sí es berraca. Paloma les está diciendo mentira. Pero eso nos aterriza un poco pero de todas maneras no te niego, me deja algo de desesperanza porque uno Pues piensa que las claro, cosas deberían pues ser claro. diferentes. Lo ideal Por sería ejemplo, ganar yo, en primera vuelta. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, por eso yo les digo, esto no es solo de ganar. Esto es saber para qué vamos a ganar. Si nosotros hacemos las cosas bien y logramos volvernos a fortalecer y construir unas mayorías que nos permitan ganar holgadamente, pues las decisiones de ahí en adelante son más fáciles. Pero es que hoy estamos golpeados. Hoy yo no creo que nosotros seamos capaces de ganar en primera vuelta por más buenos que somos. Yo no digo que seamos, sino que somos un partido muy fuerte y muy dinámico y muy propositivo. Pero la realidad es que muy probablemente vamos a tener una segunda vuelta. Ojalá no, si no, pues ya no hay ni qué decir. ¿No es cierto? Todos estamos muy claros frente a lo que queremos y lo que pensamos. Pues imagínense, yo que creé la resistencia civil, que convoqué a la ciudadanía a salir a la calle, que me inventé lo de las firmas, esa fue una idea toda mía, que el presidente me alcahueteó al presidente Uribe. Pues imagínense el nivel de frustración en el que uno queda. Pero yo creo que uno tiene que ser en la política lo más sincero posible, porque a veces la gente se monta en las campañas y cree que eso que está diciendo es fácil. Y el escenario político para nosotros está difícil, porque yo hoy como veo las cosas, estamos 30-30-30. 30 para la derecha, 30 para el centro, 30 para Petro. Hay ese margencito de 10 que yo creo que nosotros vamos a capturar un pedazo y por eso vamos a pasar a la segunda vuelta. Y el otro pedazo, imagínense que pasemos con el centro. ¿Con quién se va Petro? claro, con los del centro. Bueno, entonces el escenario para nosotros es pasar con Petro, pero entonces necesitamos al centro. Porque es que la matemática no. Pero es que Entonces, yo si lo yo que les digo a pienso, ustedes, vamos a acabar con el acuerdo de La Habana, pues les estaría diciendo mentiras. Y el que les diga eso desde este partido les está diciendo mentiras. Así de simple. Porque eso solo es posible si ganamos en primera vuelta. Pensar otra vez en la justicia penal militar, hay que volverlo a revisar. Pero juzgamiento justo para los militares, las palabras que yo he usado. Penas proporcionales para los delitos de lesa humanidad y no a la legalización del narcotráfico en el sentido de no dejarlo combatir. Esos son los mínimos. De ahí para adelante todo lo que se conquiste, pero mínimo eso. Eso es irrenunciable. ¿sí? Si pensamos que un país como lo es Colombia ahora puede llegar a como está Venezuela ahora, a la vuelta de 5 años, ¿por qué no nosotros también en que la gente piense que esta gente también puede llegar a llegar a una cárcel, no como lo que pasó hoy con Granda, que salió de allá y llegó a Colombia prácticamente con una comitiva celebrando que llegó a Colombia? O sea, eso nos baja un poco las expectativas. Si nosotros no usamos el poder para hacer unos cambios estructurales y para reconquistar el amor de la ciudadanía, tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe. La amenaza de la izquierda no es Petro en estas elecciones. La amenaza de la izquierda es la gente que se siente excluida, es la gente que se ve sin La futuro. desigualdad social. Ni siquiera es la desigualdad social, es la falta de oportunidades, que es mucho más profundo y mucho más crítico que la desigualdad social. Porque tú puedes nacer pobre, pero si tú tienes oportunidades y sabes que puedes salir adelante, casi que no importa dónde nazcas. Pero cuando tú naces en un país donde naciste determina con un 97% de probabilidades cuál va a ser tu destino, estás frito. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo por eso insisto mucho, defender la democracia no es ganarle a Petro, es mucho más que eso. Y si nosotros no entendemos eso, entonces en 4 años estamos en lo mismo y en 8 estamos en lo mismo hasta que finalmente nos ganen. Entonces, por eso es que yo lo digo, no en un sentido figurado, sino en un sentido muy cierto. El país necesita unos cambios estructurales para que uno pueda realmente decirle a los colombianos, hombre, el sistema de mercado funciona,
¿Cómo defiendes tú el sistema de mercado? Logrando que muchísimos colombianos estén bien con el sistema de mercado. ¿Y cómo logras eso? Sacando adelante todas las pequeñas empresas. Si tú tienes la mitad de la población colombiana produciendo en pequeñas empresas, todos esos pequeños empresarios te defienden el sistema productivo. ¿Cómo logras tú que la pobreza no se vuelva en un arma de gente que se siente excluida y que entonces se vuelve presa fácil de los discursos populistas, atendiendo la pobreza, solucionando la pobreza, creando oportunidades, sí, con el largo plazo, pero necesitas también atenderlas en el corto? Mucha seguridad. Y Para generarle confianza a sin la gente. seguridad no hay nada. La Sí. seguridad, yo digo, no es nada cuando la tienes y es todo cuando te falta. Porque la seguridad es como el potrero donde uno tiene engordando las ovejas. Si el potrero está bien y las ovejas están en el potrero, tú no miras al potrero, ni cuidas las ovejas, porque lo que te importa es que estén bonitas y que estudien y tengan cosas y vayan para allá. Pero si no hay potrero y las ovejas se te mueren de hambre, pues ya no importa ni la lana, ni el color, ni nada. Si a la gente le da miedo salir a la calle, pues ¿de qué sirve el derecho a la educación y de qué sirve la infraestructura y de qué sirve la economía? Sin seguridad no hay nada. Tocar principalmente 3 puntos. El primero, lamentablemente ahorita en el Centro Democrático estamos sufriendo al respecto de una guerra interna y esto me parece prácticamente desastroso. Que ahora nosotros, los militantes del Centro Democrático, estamos divididos ahora por los precandidatos. O sea, prácticamente no es una competencia claramente sana, por decirlo así, sino que claramente se han evidenciado varios insultos en las redes sociales, donde pues la gente se insulta entre sí. Entonces pues esa situación a mí me parece lamentable, que bueno, que una persona apoye a Rafael, otra persona a Lirio, otra persona a Paloma, a Cabal, pero que esto sea una competencia sana, porque nosotros aquí venimos a construir país. No venimos a dividirnos, y más en este momento que nosotros debemos evitar que el socialismo de Gustavo Petro llegue al poder. Bueno, la segunda pregunta que yo tengo es al respecto, pues, de la corrupción. Yo claramente conozco que este es un tema muy difícil para los políticos y los senadores de ¿De la Colombia. qué? La corrupción. Ah, La corrupción. Este tema claramente es un tema muy complicado, claramente, donde lamentablemente se pierde aproximadamente al año 50 billones de pesos, donde esa plata claramente puede ir destinada a varias políticas públicas para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Entonces, pues yo le quiero preguntar, senadora, ¿qué estrategias puede emplear contra la lucha de la corrupción? Que yo creo que esto es un tema súper importante ahorita para el siguiente gobierno de Colombia. Y bueno, y para culminar con mi intervención, quiero preguntarle acerca de la formalidad del trabajo, ya que pues lamentablemente muchos de los colombianos, especialmente el campesinado, donde el 90% de los campesinos están en la informalidad. Entonces pues le quiero preguntar, senadora, ¿qué podemos hacer para impulsar la formalidad de trabajo en nuestro país y sobre todo para el campesinado? Preocupa, Paloma, es que de la bancada yo conozco muy poquitos, se lo juro, o sea, muy poquitos de los senadores, de los representantes, y a los que yo más veo que brillan siempre por su trabajo, por su coraje. Yo le digo a todo el mundo, o sea, para mí las mujeres de nuestro partido y específicamente María Fernanda y tú, que son las que defienden a capa de espada la institucionalidad, que se vieron, que protegieron a la gente en las protestas, que salieron a decir las cosas, que hablan duro, firme. Pero me preocupa eso. ¿Qué debemos de hacer nosotros las bases para poder ayudar a que esta cosa como que coja el rumbo que nosotros necesitamos? Para los votantes, para saber cuáles son realmente los candidatos que necesitamos y cómo hacemos para conocerlos, cómo conocer la trayectoria. Ok, más que una pregunta, es una felicitación, porque usted es una mujer berraca y usted está destinada a ser presidente. No cambie sus ejes de centro. Deje que todo el mundo dé vuelta, que a la final tiene que llegar a donde tienen que llegar. Usted siga así porque usted va a ser la nueva presidenta de Colombia. Mis respetos y vamos para adelante. Bueno, no, muy buenas preguntas todas. José Miguel me habla primero del problema de la guerra interna del partido y voy a dejar esa para responderla un poco con las preguntas que hacía
Diana y Wilmer, que yo creo que son como del mismo estilo. Pero me preguntaba también sobre la corrupción. José Miguel, la única manera de acabar con la corrupción en este país es la reforma a la justicia y la reforma a las instituciones. Uno puede echarse muchos discursos contra la corrupción, pero cuando tiene una justicia con un 96% de impunidad, es decir, 4 de cada 100 corruptos quedan libres, 4 de cada 100 van a la cárcel y el resto quedan libres, pues es buen negocio ser corrupto. Y cuando usted tiene una Corte Suprema que se autoelige y se autojuzga, cuando usted tiene unos congresistas, dueños de alcaldes y gobernadores, que a su vez son los que eligen a los contralores y a los procuradores, pues usted entiende por qué en este país hay corrupción. Entonces, querido José Miguel, mientras este país no logre hacer una reforma a la justicia estructural, aquí no hay nada que hacer. Yo lo he presentado 3 veces. Yo aquí no les estoy hablando de cosas que se me hayan ocurrido para la campaña. Son de diagnósticos y de trabajo que yo he hecho consistentemente. Esa reforma que llaman reforma del uribismo, que implica la unificación de las cortes, el tribunal de aforados y todos esos temas, no es del uribismo, es de Paloma Valencia, que lo firmaron los demás congresistas uribistas, pero la escribí de principio a fin yo, es mi proyecto y hoy me toca reivindicarlo, porque yo he trabajado muchos temas que quedan a nombre del partido, pero como ahora uno tiene que mostrar qué es lo que uno está proponiendo y qué es lo que uno ha hecho para poderse diferenciar de los otros candidatos, pues yo creo que es importante que yo les cuente eso. ¿Por qué? Porque corrupción es un problema grande de este país, asqueroso. Yo que he estado en el Congreso les digo, es asqueroso. Uno ve cómo se burla el sistema de los colombianos, porque tenemos una manguala de poderes superpoderosos que no se dejan juzgar y que manejan esto como si fuera pues un deporte nacional. Corrupción hay que controlar, hay que acabar con las licitaciones, montar sistemas de subasta inversa, acercar el poder a la ciudadanía, que cada contrato que ejecuta el Estado lo vigile el ciudadano que está ahí, romper la contratación para que no tengamos esos megacontratos para que se los roben esos carteles de contratación, sino contratos más pequeños, más controlables, con personas, digamos, con capacidad de sufrir de la sanción social que requiere la corrupción para controlarse. Entonces yo diría, soluciones contra la corrupción hay, pero tienen que ser estructurales. Y estructurales es una reforma a la justicia, que unifique las cortes, que simplifique la justicia, que la haga más parecida a la tutela, que sea justa, oportuna y eficiente. Porque sin esas cosas nosotros no vamos a salir adelante. Lucía me hablaba de las invitaciones que le agradezco. Wilmer, gracias por tus palabras que siempre me estimulan mucho. La bancada y el fuego amigo. Sí, fuego amigo ha habido siempre. Yo nunca jamás he atacado a mi partido, ni nunca jamás he atacado a nadie en mi partido. Pueden buscar durante mis 7 años, 8 ya de vida política, jamás he atacado a alguien de mi partido, como no ataco al presidente Duque, ni ataco a nadie que sea mi colectividad, porque los enemigos están afuera. Y es un principio que yo he tenido siempre en mi corazón. Cuando me puse muy brava con esa carta tan desobligante que sacaron mis compañeros de Congreso, yo no los ataqué, yo dije que me expulsen. Si yo no sirvo para ser candidata a este partido, pues que me expulsen. Porque pues yo lo que quería era que ellos vieran que uno no puede ser irrespetuoso con sus compañeros. Yo creo que hay unos mínimos de respeto que no se pueden perder. Vuelvo e insisto. A mí me enseñaron que uno todos los días tiene que ser buena persona y tiene que esforzarse por ser mejor persona. Y creo que eso es importante. Y creo que el partido se le está olvidando que uno primero es persona y después es político. Y uno tiene que tener claros los límites en torno a las cosas que dice y va a decir de quiénes son sus compañeros, porque creo que hace mucho daño. De hecho, cuando sacaron esa carta, lo primero que hice fue escribir en la bancada, decirles, señores, me parece irrespetuosa esta carta y estos términos, esperando que los que habían firmado me dijeran, Paloma, tienes razón, excusas, no tiene ningún sentido, no era el sentido, lo que fuera. Hubo un silencio absoluto, de hecho salió más bien a atacarme uno de los senadores, al cual le respondí respetuosamente, pero es uno que siempre ataca, muy desagradable en mi opinión. Y por eso entonces yo dije, no, bueno, si esta es la actitud, pues que me expulsen, porque
Si el único que puede llevar las banderas de este partido y lo que uno sirve, lo que uno hace no sirve en este partido, pues entonces estoy en el lugar equivocado. Alguien me decía, Paloma, si usted renuncia es como que renuncia al Centro Democrático, porque no hay nadie que sea más Centro Democrático que Paloma Valencia. Y en un sentido muy positivo, porque yo creo que yo he trabajado siempre para el partido, todas mis iniciativas siempre han estado a nombre del partido, todos mis debates siempre han estado a nombre del partido. Yo no he construido un nombre para Paloma Valencia, sino un nombre para el Centro Democrático. Y es cierto, así lo he hecho. Pero también me parece que hay que llamar la atención cuando hay cosas que no son adecuadas. Yo espero y confío en que esta pelea interna cese, porque el partido es un partido que tiene que tener vocación de permanencia, porque el partido se creó para defender un legado, el legado del presidente Uribe, que es un legado más grande que él y más grande que todos nosotros, que tiene unas ideas, que representan unas ideas que le pueden servir a Colombia. Y esas ideas, me da pena con los libertarios, son que la empresa es fundamental, que el libre comercio es fundamental, pero que es un medio para el bienestar social. Y que la política social es importante. Que la cohesión social y la economía fraterna hacen parte de lo que es este partido. Somos así. Nosotros tenemos mano firme, pero corazón grande. Y ese es este partido. Y yo defiendo este partido. Y estoy aquí porque creo en estas ideas. Y porque amo el libre, para mí, vuelvo y lo repito, lo más importante de todo es la libertad del ser humano. Pero la libertad del ser humano tiene unas condiciones. Y es que uno es libre en la medida en que no se está muriendo de hambre. Y uno es libre en la medida en que la economía es capaz de proveerle la libertad. Y uno es libre cuando los subsidios no se utilizan para tener ciudadanos esclavos, que es lo que hace la izquierda. Y me gustó mucho la reflexión de Reinero por eso, porque decía, no, es que cuando haya Petro no va a haber subsidios. No, es que la política de Petro no es la de los subsidios. La política de Petro es la política del comunismo, que es exactamente la negación de la libertad, porque los medios de producción pasan a manos del Estado. Es la negación del individuo, es el colectivismo. Por eso no nos parecemos. Entonces dicen, no, es que los comunistas son los de la doctrina del subsidio. No, los comunistas no son los de la doctrina del subsidio. El comunismo lo que propone es que los medios de producción sean del Estado y que por lo tanto la propiedad privada no exista. Y como no existe la propiedad privada y el colectivismo, pues usted podrá decir que va a dar subsidios, como dan en Venezuela, pero ahí lo que no hay es libertad, ahí lo que no hay es subsidios, porque usted termina siendo no subsidiado por el Estado, sino poseído por el Estado, que es distinto. Una cosa es que usted en un momento de dificultad le haga llegar una plata a una persona para que esa familia viva bien, en un mínimo de dignidad, mientras usted encuentra soluciones estructurales, que definitivamente tienen que ser el empleo o el emprendimiento. Mientras usted encuentra eso, usted le ayude. Y otra es que a través de los subsidios usted pretenda adueñarse del alma de la gente. ¿Cuál es un programa que en mi opinión es la definición del uribismo? Familias en acción. ¿Por qué? Porque le dice a la gente más pobre, mire, en vez de poner a trabajar a su hijo, mándelo al colegio. Mándelo al colegio y yo le pago lo que produciría el trabajo de su hijo. Y usted se compromete conmigo a mandarlo al colegio. ¿Sobre la base de qué? De que un niño que es educado no va a necesitar en el futuro ser subsidiado. ¿En qué falla el subsidio de Familias en Acción? En la pésima calidad de la educación pública que le das a ese niño. Si tú le pagaras a esos padres para que tenga a su hijo en la educación, pero le dieras una educación de calidad a ese niño no necesitaría subsidios, porque seguramente sale adelante. Entonces yo creo que ahí es donde nos diferenciamos. Yo creo en los subsidios como un mecanismo transitorio para que la gente pueda tener un mínimo de dignidad. Y ahí me gusta mucho lo que preguntaba Diana. ¿Qué hacemos para conocer los candidatos al Congreso? Yo creo que uno los conoce no porque se los presenten en una reunión de ANA, sino por lo que han hecho. Y un poco coincido con Willy, uno tiene que mirar qué es lo que han hecho los congresistas.
y tiene que mirar las luchas que han dado. Porque yo creo que un discurso se lo echa cualquiera. Lo que es difícil es el trabajo permanente, es el sacrificio permanente, es el empeño permanente, es la disciplina permanente. La política es dura, la política exige esfuerzo, la política come tiempo, la política lo maltratan a uno mucho, es desagradecida, es competida, tiene todos los defectos. Y por eso los ciudadanos tienen que aprender a distinguir entre los buenos políticos y los malos políticos. Uno no conoce los políticos en una reunión, uno conoce los políticos viéndolos en su actuación. Uno se puede enamorar de un discurso y eso no te garantiza que estés votando por una persona adecuada. Tú tienes que ver lo que ha hecho a lo largo de su tránsito político. Y yo les diría que eso es lo que ustedes tienen que hacer, querida Diana. Siéntese a mirar cuáles son las discusiones y cuáles son las peleas y cuáles son los proyectos y qué es lo que han presentado y cuáles son sus temas que les obsesionan para que ustedes puedan conocer políticos que empaten con lo que ustedes esperan. Porque a los políticos no hay que creerles el discurso se lo echa cualquiera. Y además hay políticos que son muy facilistas, hacen focus groups y entonces le dicen a uno qué quiere que la gente le diga y uno va y les dice exactamente eso. Esos son los que yo llamo los políticos modelo, porque se ponen la ropa que está de moda y la desfilan y les queda todo bien. ¿No? Son unos políticos modelo. Uno se pone lo que está de moda, le dice eso a la gente y la gente vota por uno. No, no se dejen cautivar por los políticos modelo. Busquen la ropa de diario de los políticos. ¿Cuáles son las peleas que dan? ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son las posturas? ¿Cuáles son los proyectos que han presentado? Y entonces ustedes pueden saber si un político es bueno o malo y pueden saber si ese político les sirve o no les sirve. Porque un político tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, tiene que ser disciplinado, tiene que ser estudioso, además de carismático. No se dejen seducir solo por el carisma, porque el carisma a veces es engañoso. Y de las muchas reflexiones que hizo Rainero, primero agradecerte tus palabras tan bonitas que me llegan mucho al corazón. Tú tocaste unos temas que son fundamentales. Sí, yo creo que la lucha en este país es por la defensa de la libertad, por la defensa del sistema económico. Que se oye trillado, sí, pero es la verdad, porque es que aquí lo que está en entredicho es la libertad y el sistema económico. Y el sistema económico es importante en la medida en que logre beneficiar a todo el mundo. Y yo creo que en Colombia sí hay reformas que hay que hacerle al capitalismo, porque aquí estamos como con un capitalismo poco desarrollado, con un capitalismo que le falta entender la verdadera noción de lo que es la competencia, que tiene que combatir esos oligopolios y esos monopolios y esos monopsonios que tenemos tantos en Colombia, que tiene que jugársela porque los colombianos que quieren emprender puedan emprender y puedan salir adelante. Eso es lo que es el verdadero capitalismo. Y Rainero habla de un tema que me parece muy importante, el tema de China y Rusia, del que yo ya les hablé. Yo en eso a veces soy pesimista. Alguien que decía que yo soy un eterno optimista, sí, yo soy un eterno optimista, pero yo veo con preocupación el proceso de los Estados Unidos y el debilitamiento de los Estados Unidos y lo erráticos que se han vuelto en las decisiones. Y lo digo justamente por lo que pasó en Afganistán, pues que dejaron un grupo terrorista como el tercer país más armado del mundo, por lo que pasó y por lo que ha venido pasando con la guerra comercial con China, por lo que pasó y ha venido pasando con Venezuela, que se sientan dizque en un diálogo y que no sé qué, y ahorita los mandaron al carajo, perdón la palabra, los venezolanos por lo de Alex Saab, y a mí sí me preocupa, me preocupa. Yo no veo que los Estados Unidos está entendiendo muy bien lo que se les viene pierna arriba, y creo que además les ha caído un mal latinoamericano, que es ese discurso demagógico, populista mamerto que ha ido calando profundamente en los Estados Unidos. Terrible, ellos no lo tenían. Y eso es como un cáncer,
porque arrancan con esa demagogia que uno sabe de dónde empieza. Se fregó. Pero juepucha, es arrasadora esa demagogia que les llegó muy difícil. Y uno la ve ya en mucho discurso de congresista gringo, un discurso demagógico, un discurso populista, y eso es como un cáncer. Pucha, fíjese Latinoamérica cómo le ha ido con ese discurso, y uno lo ve llegando allá. Entonces, yo en eso no soy tan optimista como Rainer. Y finalmente, yo les diría que esas palabras de Rainer son muy importantes para Diana. ¿Qué hay que buscar en un buen? A mí me hacen esa pregunta mucho. ¿Cómo hacemos para saber cuál es un buen candidato? A mí me gustaría poder ser mucho más sincera y decirles voten por este. No me quedaría bien. No me quedaría bien y no sería capaz yo de hacerlo. De pronto ya pasado el tiempo y tal, pues de pronto me atrevería a decirles más y hacer activamente campaña por quienes me parecen buenos congresistas. Pero yo creo que eso de Rainer es muy importante. Busquen gente que haya sido consecutiva, que haya sido coherente, gente que defienda con sus palabras y con sus acciones ideales precisos, y busquen que haya tenido consistencia en el tiempo, porque es muy fácil ponerse de moda, pero es muy difícil estar siempre bajo la lucha. Estar siempre bajo el ojo del huracán es duro, y por eso es mucho más cómodo desaparecer y aparecer. Y quienes estamos bajo el ojo del huracán todo el tiempo, pues nos desgastamos mucho, porque entonces hay unos que lo quieren y otros que todo el día lo critican a uno, y la gente termina leyendo es más la crítica, porque le dan y le dan a uno tanto que lo terminan a uno tergiversando. Yo a veces veo mi imagen pública y digo, carajo, yo no me parezco nada en lo que la gente cree que yo soy. Que es loca, que es gritona, que es peleona, que solo habla de Uribe, que es una fanática. No tiene mucho que ver conmigo. Y no porque no sea verdad. Yo sí soy peleona, y claro que alzo la voz cuando lo tengo que alzar, y claro que defiendo al presidente Uribe en cualquier sitio que alguien se atreva a hablar mal de él, así sea un panel con precandidatos. No me importa, yo lo tengo que defender. No me puedo quedar callada, así soy yo, sí, pero yo no soy solo eso. Tengo otra cantidad de cosas que he hecho, que he dicho, que he defendido, y que si alguien se toma el trabajo de mirarlas, las va a encontrar, a pesar de que los medios lo quieran a uno ver solamente por esta rendijita chiquitica. Y yo creo que eso que dijo Rainer es bien importante para Diana, que estaba preguntándome en eso. Yo le diría, busquen candidatos por lo que han hecho, por las luchas que han tenido, por la consistencia, por la coherencia, por lo asertivos que han sido, por haberse sostenido en cosas que han sido impopulares, a pesar de que hayan sido impopulares. Porque los políticos de modelos que están muy a la moda cambian de ropa facilísimo. Usted los elige con una ropa y al día siguiente, cuando se pone de moda otra, ya tienen puesta esa pinta y usted no sabe qué fue que compró. Pero yo les diría eso, agradeciéndoles a todos muchísimo este espacio. Qué pena haberlos trasnochado, ya van a ser las 10 de la noche. Me da pena haberlos trasnochado tanto, pero me emociona verlos, y doña Nidia, David, que siempre son tan generosos de invitarme, Homero, Antonio, Wilmer, todos, muchísimas gracias. Me siento muy feliz de haber podido conversar con ustedes. Espero que hayan quedado claras muchas ideas, y yo les diría, quienes somos uribistas, tenemos que reivindicar el gran legado de política social del presidente Uribe. No hay un presidente que haya hecho más por superar la pobreza, que haya